Bueno, pues buenos días a todos nuevamente, esperando se encuentren bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy, del 3 de julio. Por lo tanto, pido su atención, hagan sus apuntes, lo que ustedes crean conveniente. Si hay dudas, no duden en preguntarme y a la vez, si hay algo ya en práctica, pues lo aclaramos, ¿va? Bueno, a continuación voy a presentar la presentación que vamos a trabajar. Permítanme un momento. Muy bien. Bueno, pues hasta el momento hemos hablado tanto en la parte de lo que es de las instalaciones eléctricas, hemos hablado cómo se conectan circuitos, cómo se hacen el cableado, de qué forma se conectan cada uno de los elementos dentro de una instalación, pero también hemos hablado de las protecciones que dentro de ellas se encuentran. Una de ellas es el sistema de tierras, por lo tanto, el objetivo de hoy es conocer la importancia de instalar un sistema de tierras en las instalaciones eléctricas, habitacional, comercial e industrial, ¿vale? Por lo tanto, veamos lo siguiente. Dice, ¿qué es la puesta a tierra? Dice, la puesta a tierra de una instalación es la conexión eléctrica, es decir, conectar la tierra. Es un elemento que se conecta sin fusibles y la cual protege a quién? A nuestras partes eléctricas. ¿Conectada a dónde? A los sistemas o a las partes de tierra o masas dentro del edificio. ¿Cómo cuáles son? Hierros, estructuras y material que esté ahogado o sumergido en hormigón. De todas las masas metálicas accesibles a la instalación, tales como tuberías metálicas, partes no metálicas, partes más bien de tipo electrodoméstico, lámparas y por lo tanto equipo que estamos haciendo uso. Bueno, pongan mucha atención, vamos a proyectar un video de la cual hace la observación de qué tan importante es el sistema de tierras en una casa. Permítame un momento. Beneficios de la puesta a tierra en una instalación residencial. La puesta a tierra es una conexión de un cable calibre 8 AWG con aislamiento color verde THWLS a una varilla de Copperwell que tiene una longitud de 1.50 metros y un diámetro de 5 octavos de pulgada y debe estar enterrada en un pozo con un componente revuelto, especial para ayudar a bajar la resistencia, así como retardar la sulfatación y daño a los metales utilizados. La conexión de cables con la varilla se realiza con soldadura exotérmica para unir permanente cobre a cobre, no afectar la resistencia y evitar falsos contactos por sulfataciones causadas por el tiempo. ¿Para qué me sirve la puesta a tierra? ¿Cuál es el beneficio? La puesta a tierra recibirá las corrientes de falla que pueda dañar a los equipos o a los usuarios. Las corrientes de falla que más se presentan son contaminación de señales electrónicas por acoplamientos de frecuencias diferentes, daño de elementos semiconductores por descargas electrostáticas, averías de aparatos delicados por variaciones de voltajes generados por descargas atmosféricas, toques o descargas a usuarios en equipos eléctricos como la computadora. ¿Qué necesito para la puesta a tierra? Para aterrizar las conexiones eléctricas, principalmente todos los tomacorrientes donde se enchufarán los aparatos eléctricos, computadoras, es necesario contar con cable calibre 8 AWG, una varilla Copperwell, moldes de grafito, soldadura Cadwell, gel químico para preparación de tierra, hoyo con profundidad de 2 metros aproximadamente, contactos estándar con puesta a tierra, cables con clavijas de puesta a tierra. ¿Cómo se instala la puesta a tierra? Cuando se proporciona el servicio de suministro de energía eléctrica, se instala una acometida integrada por dos cables llamados fase y neutro. Estos entran por una bufa o tubo. Después se conectan a un medidor llamado kilowattorímetro, el cual registra los consumos de energía eléctrica. Por último, los dos cables pasan a la caja de cuchillas o switch, donde se colocan los fusibles para proteger la fase y el neutro de un cortocircuito o sobrecorriente que pudieran dañar la instalación.
Para distribuir la energía dentro de la casa, se guían los cables por un ducto hasta un centro de cargas, en el cual se colocan varios interruptores termomagnéticos o pastillas que protegen los aparatos eléctricos de un cortocircuito y de sobrecorriente. Para proteger el medidor, se perfora y se clava una varilla en el suelo y el neutro se conecta a esta varilla. Para proteger toda la instalación interna, se deberá escarbar un hoyo de 2 metros, colocar en medio la varilla de Copperwell, agregar al hoyo gel químico para preparación de tierra, apisonarlo y agregar agua. Colocar en la punta de la varilla el molde de grafito requerido con los cables 8 AWG. Colocar en la parte superior del molde la soldadura Cadwell y activar el detonador de la tira de ignición. Dejar que se enfríe y listo, se tiene la puesta a tierra. El cable 8AWG se conecta a un cable de menor diámetro y se inserta junto con el neutro y la fase por la tubería hasta llegar a los contactos. El cable de la computadora u otros equipos deberá contar con una tercera terminal de puesta a tierra física para estar protegidos. Lo que debes recordar es: la puesta a tierra recibirá las corrientes de falla que puedan dañar a los equipos o a los usuarios. Si se dan cuenta, realmente el sistema de puesta a tierra protege tanto a los equipos como a las personas, puesto que en su mayoría ya tenemos equipos electrónicos que el humano está interactuando con ellos, como acaban de mencionar, que es la computadora. Ahí hay elementos electrónicos que cuando se usan, la energía totalmente no se disipa y queda allí almacenada en la tarjetería. Como la mayoría está conectada a partes mecánicas que están en el chasis del equipo, esa energía trata de disiparse. Si no hay un aterrice a tierra, esa energía está presente y por lo tanto puede ser descargada por las personas que hagan operación de ellos. La puesta a tierra es una conexión de contactos hacia un cable y hacia una varilla enterrada. Muy bien, si se dan cuenta, sí es importantísimo, porque de una forma u otra el equipo pues va a durar más y por lo tanto no vamos a tener problemas en cuanto a alguna descarga que podamos sufrir. Bueno, una instalación de puesta a tierra debe de tener su cable puesta a tierra, su unión entre ellas deben de ser realmente de buena calidad, es decir, no debe de haber sulfatación ni mucho menos malos aprietes. Los conductores de tierra deben de ser de un calibre como dice AWG8 principal, y ya los demás de acuerdo al calibre que vamos a manejar, que en este caso sería del 12 y del 14, y meterlos a cada uno de los contactos o donde vamos a tomar nuestras cargas. Bornes de puesta a tierra en cada una de las conexiones que deben existir. Conductores de protección, pues en este caso sabemos que la línea pues va a llevar su termomagnético y la resistencia checar la resistencia de las tomas de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a checar que todas nuestras líneas lleven continuidad y no haya separación entre tomas de tierra y centros de transformación. Aquí vemos un circuito de puesta a tierra donde hacemos mención que los conductores de protección eléctrica, hablamos de termomagnéticos, los conductores de protección, en este caso son los que están dentro del centro de carga, y a la vez vamos a tener dentro de ellos mismos un cable de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque en estas partes es donde hay energía. Cuando hablan de conexiones equipotenciales, quiere decir que la línea principal de la tierra debe de tener ese elemento de tierra, porque acuérdense que dentro de nuestra instalación hay cables de energía, entonces dentro de esa línea de alimentación con respecto a la tierra hay una energía que le está presente, ¿sí? Los recintos y antenas que van aterrizadas deben de estar principalmente bien conectadas y cada una de ellas deben de crear un circuito, ¿sí? La caja general de protección, en este caso donde hacemos los empalmes para poder conectar nuestras líneas de enlace con la tierra, deben de ser, medirse la continuidad y ver que estas no se separan, ¿sí? También las zapatas del cimiento del edificio, todas debemos de cerrar el circuito de tal forma que nuestro sistema de tierras esté cerrado. Los puntos de puesta a tierra de las partes mecánicas o que se estén utilizando deben de también estar unidas al circuito. Los electrodos
tanto los que son enterrados en las estructuras como los que son referidos a la parte del anillo o sistema, también debe estar en forma continua. Y los puntos de puesta a tierra centralizados de los contadores, es decir, aquí en este caso los equipos electrónicos que tenemos presentes, también todo lo que es el chasis y las partes mecánicas deben de aterrizar así. Entonces, de una forma u otra, esto sería nuestro ejemplo de circuito de puesta a tierra básico. Para que nosotros podamos apegarnos a la NOM 001, dentro de ella en el artículo 250 que habla aquí, 250-66, nos habla del tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. Dice, el tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra en acometida en cada edificio o estructura alimentada por un alimentador o circuito derivado de un sistema, derivado separadamente de un sistema de corriente alterna puesta a tierra o no puesto a tierra, no debe ser menor al dado en la tabla 256, que es la que estamos hablando, excepto como se permite en o los siguientes casos. Dice, debe de ser tamaño del conductor de entrada a la acometida o área equivalente para conductores en paralelo. Si es cobre, estamos hablando de 1 a un 0, quiere decir que sería su 33.6 o 4.32 o 53 milímetros cuadrados de la sección transversal. Si es aluminio, estamos hablando del milimétricamente, estamos hablando de 53.50 o menor, y sería del calibre AWG de un 0 o 67.40 o 85 de 2 o 3 ceros. ¿Sí? Tamaño del conductor al electrodo de puesta a tierra sería de cobre y tendría que tener la sección transversal de 8.37 para un cable AWG de 8, calibre 8, o el 13.3 de calibre 6 en cobre. En aluminio tendría que ser de 13.6 o calibre AWG calibre 6 o 21.2 calibre 4 AWG. Estos serían los tamaños del conductor del electrodo de puesta a tierra. Si se dan cuenta, casi va, pues ahora sí, no totalmente igual al del conductor del equivalente de la acometida, pero sí debe de tener un buen espesor, ¿sí? Entonces, dice, cuando se utilizan varios juegos de conductores de entrada de acometida como se alimenta en tamaños trifásicos, el conductor más grande de entrada de acometida deberá determinar por la suma durante las áreas de los conductores que corresponden a cada juego. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 3 fases y los 3 son del mismo calibre, entonces el de tierra pues debe de ser casi igual de ellos, puesto que son 3 líneas, entonces debemos de tener la suficiente conductividad y a la vez la resistencia sea menos en el conductor para poder soportar las corrientes que demanden esas líneas, ¿vale? Entonces, sí es importante, claro que es importante conocer todo esto porque nos permite proteger nuestros equipos. Sistema de puesta a tierra, dice, línea principal de puesta a tierra, dice, une el punto de puesta a tierra con el comienzo de la línea secundaria de la tierra, es decir, la línea principal que vimos en el ejemplo aquí, al inicio, dice que debe de estar, en este caso, conexiones equipotenciales, líneas principales deben de estar bien cerrado el circuito, porque de lo contrario podemos tener problemas. Las cajas de protección son importantes porque de esa forma ahí podemos verificar que o hacer mediciones de nuestro circuito y ver que hay realmente continuidad. La línea principal, centralización de contadores, nos permite de una forma u otra ayudarnos a evaluarlo. La del ascensor está hablando de partes mecánicas o que se encuentran presentes de nuestra red. Y los puntos equipotenciales del cuartos, baños y lugares de aseo es donde realmente a veces puede ocurrir alguna falla. Por lo tanto, esos puntos deben estar realmente bien verificados para que no tengamos problema. En la línea principal de telecomunicaciones, recintos y mástiles de antenas,
Ahí, porque acuérdense que como llevamos líneas de comunicación, algún disturbio que podamos provocar dentro de la línea y el voltaje no sea aterrizado, puede darle cierta falla a nuestro sistema de comunicaciones y por lo tanto no habrá muy buena recepción y nuestro equipo puede presentar problemas. Todos los elementos del sistema de puesta a tierra deben ser verificados de una forma correcta para que el electricista pueda considerar que los equipos están correctos, ¿va? Y no tengamos problema. Bueno, a continuación vamos a ver una parte importante dentro de las funciones del electricista que deben de considerarse y la cual es él debe de estar siempre presente, ¿sale? Pongan atención, hagan sus observaciones y pues estoy para escucharlos, ¿va? Adelante. Una lámpara que no enciende, timbres quemados, interruptores botados, sensores de iluminación que no operan o lavadoras mal conectadas. Todos estos elementos que se acaban de mencionar, como son centros de carga, lámparas, sonidos, contactos, lavadoras, acuérdense, todos esos elementos dentro de una instalación eléctrica deben de tener sus bornes donde se aterricen a tierra. ¿Por qué? Porque acuérdense que esos equipos están utilizando energía y si esa energía queda almacenada o queda ahí en cierta forma, hay una fuga de corriente, pueden presentar un peligro muy grande para el usuario. Es un ahorro aprender a hacerlo por uno mismo. El electricista es el que tiene el conocimiento, la habilidad y herramienta para dar soluciones. No se concibe ningún edificio en el que no exista una instalación eléctrica. El electricista es un profesional cuya presencia se hace muy necesaria en el desarrollo de la construcción y el mantenimiento de los edificios. Por otro lado, ofrece su asistencia técnica a otras instalaciones, como pueden ser climatización, equipos contra incendios, alarmas audibles o malla eléctrica de seguridad, así como llevar a cabo el mantenimiento eléctrico. Siempre debe apegarse a las normas de prevención y seguridad, ya que el trabajo con electricidad y su uso por parte de los usuarios conlleva riesgos importantes. Por ello, siempre debe vestir ropa de motor, utilizar herramientas aisladas, calzado y eléctrico, no portar objetos metálicos para evitar riesgos de electrocución, así como, antes de cualquier maniobra, asegurarse que no exista potencial presente en la instalación. El electricista tiene como responsabilidad asesorar al cliente sobre el uso de su instalación y enseñarle a detectar señales de posibles fallas que puedan prevenirse. Uno de los grandes retos para mejorar el proceso y el resultado final del trabajo es tomar conciencia de lo importante que es desarrollar correctamente sus tareas y mejorar la calidad en la ejecución de todas sus actividades, como el tipo de amarre, el aislamiento, la limpieza en los trabajos, uso de iluminación, manejo de consumibles y herramientas. Resulta imprescindible que un profesional tenga acceso a información sobre nuevas técnicas, materiales y formas de trabajo. También que pueda actualizarse y profesionalizarse para mejorar su desempeño. El trabajo habla por sí mismo. De boca en boca te pueden recomendar, pero para multiplicar tus contactos no basta con repartir tarjetas de presentación. Puedes ser parte de blogs o sitios de especialistas. Las redes sociales son, sin duda, otro medio para incrementar los contactos. La competencia en cualquier ámbito es aguerrida. Hay que estar preparado y brindar el plus a tus clientes. Si eres electricista, sé el mejor. Muy bien, pues si nos damos cuenta realmente el electricista, además de tener, de estar actualizado,
debe de asegurar que su trabajo está bien hecho y permitirle tanto al usuario de la instalación que se proteja, ¿va? Entonces, es necesario que todos estemos listos. Bueno, o bien hagamos nuestro trabajo de calidad. Dentro de un sistema de puesta a tierra, la parte importante dentro de ella son los electrodos o varillas de Copperwell. ¿Qué son? Son los elementos que absorben o disipan en el terreno las corrientes de defectos. La profundidad mínima de enterramiento es de 0,0 metros, o sea, está a 50 centímetros, es la mínima. Lo más utilizado son conductores desnudos y picas hincadas, es decir, elementos que nos permiten bajar el potencial de ciertos equipos que tengan fuga de corriente. La sección mínima recomendada para el conductor, que normalmente tiene de forma de anillo unida eléctricamente a la estructura metálica del edificio, es de 35 milímetros cuadrados según la guía técnica de aplicación en el terreno. Aquí dan un ejemplo de que si nosotros tenemos una corriente de 100 amperes, el alambre de cobre debe de tener esa sección transversal del calibre 8 para un sistema de puesta a tierra. Es decir, si nuestra corriente va en aumento, el calibre de conductor para el puesto a tierra o sección transversal tendría que ir aumentando. Si la corriente va disminuyendo, entonces tendríamos que hablar de que el calibre va disminuyendo de puesta a tierra. Vuelvo a decir, dentro de la cometida, que es la principal que nos llega a la parte de nuestro servicio, ese cable o ese de puesta a tierra debe de ser un poquito el calibre mayor o igual al de la alimentación que vamos a darle a nuestro servicio, ¿vale? Hay un detalle aquí que vemos el cobre que es de 8.36 o calibre 8 y en el de alambre de aluminio, se dan cuenta, es un calibre un poquito de 13.6 y calibre 6, que sí que es más grueso, ¿va? ¿Por qué? Porque el aluminio tiene otro tipo de conductividad, otro tipo de propiedades revestidas de conductividad, sin en cambio el cobre, que es más conductivo, el calibre es menor. Entonces pongan mucha atención que es necesario considerar siempre la corriente que va a circular dentro del dispositivo que vamos a alimentar. ¿Ah? El sistema de puesta a tierra, dentro de ella, en la área industrial, hay puntos en los que necesitamos mantener revisados y para eso hay esta que se llama de circuito cerrado y abierto, es decir, ahí donde nosotros podemos hacer nuestras mediciones y ver que nuestra conductividad se encuentre. El punto de puesta a tierra o borne principal es un elemento situado fuera del terreno y que sirve de unión entre la línea de enlace entre la tierra y la línea principal de tierra. Está formado por un sistema de apriete que permite su conexión y desconexión y se aloja en el interior de una caja o registro, ¿vale? Vuelvo a decir, nos va a servir para cuando nosotros queramos revisar la conductividad y revisar que nuestro sistema de puesta a tierra realmente está cumpliendo las condiciones. En este punto podemos nosotros hacer nuestras mediciones. Uno de los elementos dentro de nuestro sistema de puesta a tierra a la entrada de nuestra casa es el kit de acometida. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es cuando ya nosotros empezamos a hacer uso de esta energía y por lo tanto ahí es donde nosotros vamos a recibir todo lo que de ella vamos a hacer uso. Y decíamos, dentro de ella está la famosa varilla de Copperwell, para tierra es de 5 octavos de diámetro o 13 milímetros y una longitud de 1.5, además de que decíamos que tenemos que ponerle sus zapatas, sus pequeñas zapatas, para poderlo unir a nuestra barra y el cable que baje de nuestra cometida. Dentro de lo que es la cometida, pues hablamos que debe de estar complementada por una mufa de intemperie de 32 milímetros, 1/4 de diámetro, un tubo conduit galvanizado de pared gruesa o pared delgada, dependiendo de la facilidad, pero pues en este caso aquí ellos hacen recomendaciones de que sea de pared gruesa, de 32 milímetros o 1/4 de pulgada, con diámetro y de 3 metros de elevación o longitud, una abrazadera de tipo omega de 1/4 de pulgada y abrazadera de media para poder fijar la tubería. Tubo conduit galvanizado de pared gruesa de
de media o 12.7 milímetros y de longitud de 1.8 de largo. Cable de nudo del calibre 8, como lo mencionó hace rato para disipar esa corriente que pueda circular. Y pues de esa forma, esa sería nuestra parte importante dentro de nuestra casa que tenemos que cuidar para que nuestro sistema de puesta a tierra esté correcto. ¿Vale? Muy bien, pues a continuación vamos a ver otro video en el cual se hace mención de ciertos procesos que tenemos que cuidar. Canalizaciones. De acuerdo a la NOM 001-CD, una canalización es un canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos diseñado para contener alambres, cables o barras conductoras. Las canalizaciones sirven para proteger a los conductores del ambiente, aislarlos físicamente y evitar problemas de calor o chispas producidas por falla de aislamiento. Para uso en vivienda, hay diferentes tipos de canalizaciones. Tipo conduit metálico. Las hay de pared gruesa, pared delgada y flexibles. Se diferencian por el grosor del material. Se recomiendan para exteriores. El de pared gruesa, para que soporte las inclemencias del ambiente. Por ejemplo, en la mufa que solicita CFE para la acometida. La tubería metálica flexible se utiliza comúnmente en la alimentación del medidor hacia el interruptor de seguridad. No metálicas, tubo rígido de PVC, manguera de polietileno y corrugada flexible de PVC. Todas son para uso en interiores y oculto en muros o paredes, ya que en exteriores se degradan por acción del sol. Para cualquier tubería conduit, el porcentaje máximo de ocupación es del 40%. Esto facilita el tendido de los cables y evita calentamiento y daños al aislamiento de los conductores. Al adquirir el material, verifica que tenga la especificación de que es resistente a la propagación de la flama. Así evitarás riesgo de incendio. Al hacer la obra civil, se debe tapar herméticamente la canalización para que no penetre mezcla y cuidar que la tubería no sea deformada o comprimida, o como se dice coloquialmente, que no se chupe la tubería. Cuando hagas cortes a la tubería, lija para retirar rebabas, ya que al hacer el tendido puede rasgarse el aislamiento. Dentro de los accesorios para canalizaciones, se tienen las cajas de conexión, que son la terminación que permite acomodar las llegadas de los distintos tipos de tubos, con el propósito de empalmar cables y proporcionar salidas para contactos, apagadores, lámparas y luminarias en general. Dichas cajas son de distintos tipos y dimensiones. Para dispositivos, apagadores y contactos, generalmente de forma rectangular o tipo chalupa, octagonales y cuadradas. Se utilizan para salidas de la instalación como portalámparas o luminarias. En las instalaciones eléctricas, una caja sirve para hacer derivaciones de uno o más circuitos, como paso de los conductores eléctricos, colocar accesorios de la propia instalación, tales como portalámparas, luminarios, entre otros. Si la caja es metálica, se debe conectar a tierra física. La caja no metálica es más barata. Para saber más de la aplicación de la tubería conduit, cajas y sus accesorios, consulta la NOM 001-CD 212 en los artículos 314 y 364. Entonces, si se dan cuenta, esta parte nos trata de indicar que dentro de nuestra instalación eléctrica, la canalización es parte del equipo y por lo tanto, en la actualidad, en la área industrial, estamos utilizando mucho lo que es tubería metálica y pues ahí, como acaba de mencionar,
deben de tener sus líneas de tierra bien continuas, y si hacemos empalmes, realmente deben de ser de una forma segura. No, en las empresas, este tipo de empalmes, como indican los registros, deben de ser realizados no necesariamente en el registro de la línea. Normalmente llegan a los centros de carga, y de los centros de carga ahí se hacen por medio de uniones mecánicas o zapatas, pero internamente dentro de una instalación o de un registro está prohibido hacer empalmes o amarres. ¿Por qué? Por el alto riesgo que a veces se puede presentar, ¿vale? Entonces, dentro de lo que se refiere a la NOM, vamos ahorita a analizar un poco lo que es la NOM en esa parte, para que veamos qué nos pide como requisitos dentro de una instalación para un sistema de puesta a tierras. Voy a, por el momento, a cerrar esta presentación para presentar la otra, ¿sale? Permítame. Muy bien, dentro del artículo 250 de la NOM 001 de la revisión 2012, dice lo siguiente, dice, dentro de este artículo 250-1, dice, este artículo cubre los requisitos generales para la puesta a tierra y unión de instalaciones eléctricas y los requisitos específicos indicados del índice A al índice F. Dice, el índice A dice, sistemas, circuitos y equipos en los que se exige y se permite o no se permite que estén puestos a tierra, es decir, desde que nosotros llegamos a la cometida, todos nuestros circuitos que de ellos emanen deben de estar conectados de puesta a tierra. B, el conductor del circuito que debe de ser puesto a tierra o sistema de puesta a tierra debe de ser igual al del que va a circular la corriente, o en su defecto un menos calibre, pero en la principal sí debe de ser la misma. Ubicación de las conexiones de puesta a tierra deben de estar dentro de nuestra red o circuitos derivados, en ellas siempre debe de estar presente. Tipos y tamaños de los conductores de unión y de puesta a tierra y los sectores de puesta a tierra deben de estar realmente bien revisados, que hagan una buena unión. Los métodos de puesta a tierra y unión, eso los fija de acuerdo a la red tan grande que tengamos en un sistema de puesta a tierra. Las condiciones bajo las cuales los protectores de la separación o aislamientos selectos pueden ser sustituidos por la puesta a tierra. En este caso vamos a checar que realmente sí, ese elemento pues sí tenemos que fijarlo, ¿sí? La puesta a tierra y unión dice puente de unión, lado, línea. Un conductor instalado del lado del suministro de una acometida o en los envolventes del equipo de acometida de un sistema derivado separado que asegura la conductividad eléctrica requerida en las partes metálicas que se requieren que estén conectados eléctricamente. Es decir, esas uniones deben estar realmente bien realizadas para que la conductividad entre ellos no se pierda y la resistencia no sea muy alta, porque si por lo tanto no existe esa buena unión, puede haber problemas. La trayectoria de la corriente de falla a tierra, dice, trayectoria eléctricamente, dice, conductores desde el punto de falla de tierra en un sistema de alambrado a través de conductores o equipos que normalmente no transportan corriente o a la tierra hasta que la fuente de alimentación eléctrica lo presente. Es decir, realmente una falla de tierra no debe estar presente, pero si llega a ocurrir, el sistema de puesta a tierra debe permitir que esa energía se disipe y parte de esta no daña a nuestra instalación. La trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra dice, trayectoria construida intencionalmente eléctricamente conductora de baja impedancia diseñada para transportar la corriente bajo condiciones de falla a tierra desde el punto de falla a tierra en un sistema de alambrado hasta la fuente de alimentación eléctrica y facilita el funcionamiento del dispositivo de protección contra sobrecorriente de los detectores de falla a tierra en sistemas de puesta a tierra de alta impedancia. Un sistema de protección, en este caso hablamos que es un fusible o un termomagnético, cuando se encuentra hay una falla, el sistema de puesta a tierra debe de darle capacidad al elemento de protección para que abra, porque si de lo contrario no existiese eso, el conductor tendría una gran disipación de energía y nunca podría abrir y por lo tanto podría hacer daño. Bueno, pues de esta forma hacemos ver que tanto en la NOM hace referencia a todos estos requerimientos que debemos de tener muy en cuenta, porque en función de eso nuestro equipo o nuestra instalación estará segura.
¿va? Entonces vamos a cerrar por el momento esta y vamos a pasar a la que estábamos viendo anteriormente para que continuemos con ella, ¿va? Permítame, aquí está. Muy bien. Aquí, después de haber observado nuestra norma, vemos que la conexión de cables dentro de un centro de distribución o tablero, observamos que siempre debemos de tener contemplado dónde vamos a poner nuestras conexiones de puesta a tierra, ¿sí? Porque si no tenemos esa conexión, no podemos hacer empalmes así como amarres, porque puede haber algunos puntos que se nos zafen o por el movimiento mecánico que pueda existir dentro del jaloneo de cables o instalación futura de otros cables, estas uniones podrían dar problema. Sin embargo, teniendo este tipo de múltiples o conexiones bornera, donde nosotros podemos conectar, ahí podemos hacer llegar nuestra barra de cables, o más bien nuestro número de cables de conductores a tierra, y de esa forma ahí ser comunes y todos quedan continuos. Y las líneas de alimentación de energía deben de estar debidamente bien conectadas para que si hay una falla, no rápido, como está toda tierra, rápido dispare y por lo tanto la diferencia de potencial exista y se presente la apertura de circuitos. Vuelvo a decir, aquí está un pequeño tablero de distribución donde tenemos interruptor principal, sus circuitos derivados 1, 2, 3, 4 y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 interruptores, de los cuales están alimentando a nuestras cargas bajo diferentes capacidades de 15 amperes, para voltajes de 240 volt, 240 volt, y pues todo esto en este caso es de corriente alterna. Y por la parte superior tenemos nuestra múltiple o barra de conexiones para el neutro. Entre el neutro y la tierra debe de haber 0 voltaje. Si hay un voltaje entre ellos, eso nos da indicación que por ahí tenemos líneas de regreso o fallas o fugas de voltaje. Esto puede provocar en cierta forma un alto riesgo hacia nuestro equipo y hacia el usuario. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo donde hacemos la observación, igual ya se ve un poco más visible los termomagnéticos, nuestra alimentación y nuestro común que es la tierra. La tierra, si volvamos a dar cuenta, está separada de nuestras líneas de alimentación y van llegando a cada uno de nuestros elementos de consumo, lámparas, ventiladores, computadoras, equipo de oficina, equipo de comunicaciones, equipo de trabajo forzado y en este caso pues hasta elevadores, ¿va? Entonces, todos esos equipos de una forma u otra deben de estar debidamente conectados para evitar cualquier problema. Muy bien, pues de esta forma damos por ahorita terminada la parte del sistema de tierras. En un momento les envío la información y también les recuerdo no faltar a sus clases presenciales. Bueno, gracias y que tengan buen día. Hasta luego.